Bueno, vamos a ver, recuperamos la transmisión después de un pequeño corte inconveniente en la transmisión justamente que estamos retomando para compartir las primeras informaciones de este día miércoles. Estamos en este mitad de semana también el pedido para la reconexión también de aquellos amigos a quienes pedimos disculpas por este corte que siempre se da también. Para compartir esta información de jubilación, BIP 212 legisladores cobran 2.521 millones al mes. Esa es la jubilación de los parlamentarios. 2.521 millones al mes cobran 212 legisladores, que en un principio no llamaba mucho la atención porque había recursos, porque se autosostenían, pero cuando se presentan déficit, el Estado era el que cubría también con los recursos del pueblo, y ahora esto se agudiza cuando otras cajas también están sufriendo las consecuencias del déficit y empieza la preocupación y el debate a nivel país. Supersalario, Justo Zacarías Irún se jubiló con 26 millones y cobra 154 millones en Itaipú. Imagínense, jubilado con 26 millones y cobra 154 millones en Itaipú. Aporte del Estado. En el presupuesto general se establece un millonario aporte estatal a la caja. Muchos de los jubilados no pueden más acceder a un trabajo justamente porque ya es jubilado, y tiene inclusive que renunciar a su jubilación para ser otra vez miembro activo en la actividad laboral. Sin embargo, en este caso no. Justo Zacarías se jubiló. 26 millones mensual cobra por su jubilación. Y está en Itaipú y cobra 154 millones. Es que pecha y gusto. Supongo que sí. Esto genera eh, evidentemente la situación de estar mejor en comparación con el resto de la población. Uno de los casos, 212 legisladores cobran su jubilación, y en muchos casos están nuevamente en actividad. Fallece Antonio Fretes, miembro de la Corte Suprema, a los 77 años, el ex ministro inamovible de la Corte, que tuvo un problema de salud. La última repercusión pública que tuvo fue cuando se zafó de un juicio por enriquecimiento ilícito. Y esa es la imagen con la cual se fue Antonio Fretes a los 77 años. Miércoles muy caluroso con mucha humedad y chaparrones, dice meteorología en cuanto al comportamiento climático de este día. Policía recaptura a Chopalé, el delincuente más buscado de Paraguay, pero que muy pronto estará nuevamente seguramente en sus andanzas como todos los delincuentes. Uno ni se da cuenta, había sido ya por algún recurso, está nuevamente libre. Choque fatal en el Chaco, otro accidente más con fallecidos. Después de Celeste Amarilla en una eh, intervención poco agradable, especialmente de Potricó contra los maestros, los consideró burros, y creo que en ese sentido Celeste Amarilla debe mirar un poco su entorno y dónde está, y quiénes son los responsables al final de la situación de la educación en nuestro país. Demasiado fácil es cuando vos tenés el compromiso, desde el lugar, desde el estamento de poder de buscar solucionar los problemas, y más aún si ella sostiene todos los adjetivos contra los docentes, debería de ser la primera en buscar en base a proyectos, ideas, propuestas, una solución al problema. Pero como el que acusa también, uno puede deducir lo mismo, el mismo calificativo, justamente por desconocer su compromiso y su rol ante la sociedad y ante un estamento que necesita una atención. Entonces, no sé hasta dónde. Y si mira un poco en su entorno, y los supuestos opositores son igualmente responsables porque nunca han demostrado, nunca han buscado la manera de solucionar estos problemas que acucian a nuestro país. Salud, educación,
el subdesarrollo, la delincuencia, la impunidad y una serie de situaciones, la inseguridad, las instituciones que no funcionan, todo esto está en manos de quienes justamente descalifican al pueblo, cuando el pueblo espera algo de ellos para cambiar, para mejorar. El déficit de docentes crecería 200% y de fuerzas públicas más del 31%. Paraguay vivió una dictadura militar que dejó enormes secuelas, dice Peña. Sin embargo, se abrazó con el que estaba reivindicando a Stroessner. Estas son las descolocaciones que se dan en el estamento de poder, cuando algunos se salen del carril. Mientras sigue en descuento, Corte ignora pedido de auditar 21 causas. Esta mafia los pagarés, que hay una protección por más plagueos, por más presentaciones que hayan, por más amparos. Siguen los descuentos, no hay ningún problema, no se anula. Y se procede a quemas de archivos, se le detiene a los involucrados, se tratan de eliminar pruebas. Y nadie dice nada. Así es que esa es la situación. Gracias a Doris porque volvió a reconectarse con la transmisión. Muchísimas gracias. Fuerza. Y Tuma se suma a Centurión y Vince forman bloque contra el cartismo. En el ámbito político nadie puede asegurar ni decir absolutamente nada. Y muchas veces emitir una opinión, una postura sobre algo que es tan volátil. Hoy te dicen una cosa, mañana te dicen otra. Ellos no tienen ningún problema en cambiar los discursos. El que era de Añetete, el que era de Fuerza Republicana, sostiene un discurso agresivo inclusive contra el adversario político. De repente está ahí en la vereda de enfrente. De repente se volvieron cartistas, se volvieron parte de Honor Colorado y la misma agresividad en el discurso ya hacia donde estaban. Ejemplo, Horacio, el ejemplo es Nicanor Duarte Fruto, uno de los principales. Está Calega Laverna y cuántos otros que se acomodan y sus discursos lo acomodan también de acuerdo a la situación en que se encuentran. No porque sea una postura, no sabemos, porque postura propia es lo que no tienen. La incoherencia está presente y se manejan en base a los intereses políticos y los intereses de poder, que es al final de cuentas. Así que no tienen ningún problema en cambiar. Y mientras que el pueblo, el ciudadano, quiere tener una postura firme, tiene un líder, confía en ese, de repente su líder está ahí enfrente. Entonces, hasta a veces es mejor escuchar, atender, mirar nomás y no meter la mano en el fuego. Bueno, otros títulos. Fortalecen el sistema de recolección de basuras en Samber. Estas son obligaciones no hay ni siquiera que aplaudir si es un trabajo que deben cumplir. Hay que reclamar cuando no se cumplen, pero cuando se cumplen, dar que por hecho de que están haciendo las cosas bien, así nomás. Pero acá pues, ellos hacen algo que está luego dentro de sus obligaciones de Yepopetembo Urana, porque es un loro luego. El problema es que nadie luego hace lo que tiene que hacer. Entonces ahí está la cuestión y la reacción también del pueblo. Cuando ve que algo positivo se hace de repente, todo el mundo lo festeja porque ya no estamos acostumbrados a que cumplan con lo que tienen que cumplir también. Vamos a... gracias al amigo Antonio Ramírez. Ahí Antonio, conectado también con nosotros. Gracias por el acompañamiento. Y Antonio, ya mira. Buen día hoy. Buen día al pueblo guarambareño. Muy bien. Al Cerro Porteño ganó anoche. Vibrante partido. Estaba ganando 3-0. Luego de repente se complicó la cosa. Y creo que lo de Cerro, la parte física no está bien. Seguramente con el correr de los partidos irá mejorando esta cuestión, pero en el segundo tiempo, desesperado, sufrido, Cerro Porteño, que por suerte liquidó el pleito con el gol de Aguayo.
Eh, Buen día al psico guarambareño. Antonio, o sea, hablando de fútbol cerro, así como decía, ganó, pero sufridamente. Después de dos golazos de Blas Rivero, de Iturbe, llegó el tercero, todo tranquilo, pero después sufrió, será casi se salvó. Creo que Arias es nuevamente el ídolo, tuvo algunas tapadas magistrales y de contra Cerro marcó el cuarto. No, es que es producto de un juego elaborado, de dominio, de toques, no, de contra, salvándose. El cabezazo que pegó en el travesaño, del rebote a la contra y ahí llegó el gol, el tercero de Cerro. Así es que hay mucho que seguramente corregir, hay mucho que mejorar, pero acá lo más importante para el pueblo cerrista es que se ganó el partido. El lunes juega ante, hay otro partido ya previsto también. No tengo aquí en mente con quién va a jugar, pero ya haré más. Después ahora vienen los otros partidos. Vamos a ver hoy quienes juegan. Militares y policías vuelven a pedir mantener parámetros. Esto con relación también. Cada sector ya luchando por lo suyo en cuanto a la jubilación. En cuanto al déficit, también cada uno trata de mantener las cosas tal cual están, pero evidentemente si se mantienen tal cual están, todos vamos a perder, porque al no haber más recursos, ¿qué pasa? El Estado no puede subsidiar, puede salvar la situación un tiempito, pero después, ¿qué va a pasar? Juez desestima caso luego de casi 13 años de la petición fiscal. O sea, la velocidad de nuestra justicia. Juez desestima caso luego de casi 13 años. Ustedes saben que, ¿se acuerdan del caso de Napoleón Ortigosa? 25 años después se despidió la justicia. Ayer pues extende. Y hay algunos casos que ni siquiera, hay algunos casos en que carpetas con biblioratos, con varias cientos de páginas, en 1 hora, 2 horas, 3 horas le pagan analiza PAMA y ya toma una conclusión. Suman niños mordidos por perros durante vacaciones, muchos animales sueltos también. Otro problema que tenemos, fortalecen el sistema de recolección de basuras en Samber, detienen al brasileño prófugo tras denuncia de violencia en Ciudad del Este. Fiscal no descarta vínculo entre hombres entre hombre con graves quemaduras y avioneta siniestrada en Paso Bravo. Bueno, por lo visto se asocia la situación. Alguien, hombre quemado y de repente la avioneta. Trabajadora embarazada que sufrió maltrato llegó a un acuerdo con la patronal, fue indemnizada, negó que el que lo maltrató sea personal de la empresa. Estas son las soluciones, y seguramente será trasladado en algún otro lugar, pero difícilmente alguien que no tenga nada que ver salga con tanta vehemencia y agresividad a defender a los patrones en detrimento de alguien que tiene el derecho también, ya que hubo un preacuerdo. Los acuerdos se firman cuando las partes coinciden en sus intereses. No se puede de manera unilateral la empresa imponer un acuerdo y que vos firmes. Es lo que se quiso dar aquí en esta empresa venta de chipas, distribuidora de chipas, y que se dio esta situación de agresión. La embarazada fue atendida en sus derechos y además la empresa niega que la persona que lo agredió sea parte de la empresa. Farmacéuticas reciben propuesta de pago 150 millones de dólares hasta marzo. Esa es la situación de nuestra salud y seguramente es la muestra también del por qué hay carencia de fármacos en las instituciones de atención a la salud, justamente porque hay una deuda, razón por la cual se van cortando estas provisiones. ¿Y quienes sufren? Ya no hace falta ni decir. Día en memoria de las víctimas del Holocausto, el odio sigue existiendo, dice embajador de Israel. Un
odio de nunca acabar es en la zona, ¿eh? Saludo a Mabel Villalba, que está en sintonía con nosotros también. Gracias por el acompañamiento desde Buenos Aires, en sintonía con nosotros. Desde Buenos Aires siempre acompañándonos cada mañana también. Así que le enviamos un saludo cordial aquí desde el bello Jardín Arena. Buen día, profe. Que hoy tenga una excelente jornada. Saludos por Guarambaré. Por acá, lindo día. Bueno, bien fresquito y nubladito, dice Mabel Villalba, por Buenos Aires. Así es que tenemos, creo que nuestro país es la zona donde hay un intenso calor que estamos experimentando todos los días, algunos chaparrones que trae consigo cierta agresividad también en el comportamiento climático, ¿eh? Y hablando de comportamiento climático, agresiones y chaparrones, un rayo deja 90 heridos ahí, 89 heridos. Esto en una manifestación a favor de Bolsonaro en el Brasil. Mal tiempo, lluvia, rayos y deja 89 heridos. Esto se dio en el Brasil. Una de las informaciones curiosas también que aparece y que compartimos con ustedes aquí también. Para que tengan una idea también de la agresividad del comportamiento climático. Estamos con informaciones periódicamente que aparecen donde caída de rayos está cobrándose víctimas. ¿Se acuerdan? Día atrás, 19 animales vacunos que murieron, inclusive el cuidador que estaba cerca en un momento de tormenta, y la caída de rayo fue la causa. Detienen a pareja de supuesto delincuente abatido en un asalto de Fernando de la Mora, este famoso Pingui, que fue despedido con honores, y que estaba prófugo, o sea, ahora con libertad, ya posee ya pota, causas de intento de homicidio, hombre. Caso Berilo, juez mantiene la prisión del hermano de Cucho Cabaña. Bueno, detrás de todo esto hay también grandes negociados. O sea, uno no puede negar lo que cuesta la justicia en este país. Si no tenés forma de cubrir los gastos, los pedidos, es putama, bebé. Si tenés de putar Z, ¿no? Es cuestión de negociar nomás. Pechamos la justicia. Luque cuenta con nuevas máquinas para diálisis. Suman casos de niños mordidos por perros durante vacaciones. Inerán incorpora equipos para cirugías mínimamente invasivas. Otros títulos: Polivandis preso tras extorsionar a brasileños. Dice $10,000 la extorsión. O sea, esto hasta confirma un poco también las últimas estadísticas de esta ONG que salió al paso del ministro del Interior, Enrique Riera, a negarlo, pero estos casos son los que de alguna manera dicen, por eso luego estamos en segundo lugar la institución más corrupta, la Policía Nacional. Polivandis preso tras extorsionar brasileños. Ahora, lo importante es que, y uno no puede negar que en todos los sectores hay delincuentes, en cada ministerio, en cada institución seguramente hay. La cuestión es castigarlos, identificarlos. Eso es lo que nos ocurre en el Poder Judicial. La mafia de los pagarés, donde están llenos de delincuentes, de cómplices, de actores directos de todo hecho delictivo, y nadie actúa ni dice nada. Ese pues es el gran problema. Paso Giovanni realizó estudios y busca eliminar uso de mercurio. Se va destruyendo este lugar por el deseo de riqueza. Oro es la cuestión. Los que tienen poder son los que están ahí. Anda vos, ciudadano común, queriendo buscar oro ahí. A patadas te van a echar. Policía Nacional confirma 3 fallecidos y 2 heridos tras choque en el Chaco. Otro accidente de gran envergadura nuevamente. Discriminación deja fuera de aula a adolescentes embarazadas.
Cartes pidió el rechazo de la apelación de Yusio. Bueno, sigue esta cuestión, ¿eh? El problema es que muchas veces esto queda nomás en carpeta y ante cualquier momento político aparece nuevamente, ¿eh? Sacan, reflotan, por ahí hay algún acuerdo político y se guarda otra vez, pero tienen ahí como una herramienta, ¿eh? Todo el mundo sabe que es así. Aumentan en más del 63% las solicitudes de residencia de extranjeros en Paraguay. Choque frontal de 2 camionetas deja al menos un fallecido en el Chaco. Otro título del diario Última Hora que aparece. Título principal en tapa del diario Última Hora. Ex legisladores cobran 2.521 millones al mes, es lo que estábamos resaltando en cuanto al título. Joven violó medidas, perpetró asalto fatal y termina abatido. Ese es el tal Pingui, ¿eh? Pingui o Pingui. España regulariza a 500.000 de migrantes. Seguramente están ahí algunos paraguayos, ¿eh? Peña compara el régimen de Maduro con el de Stroessner. Bueno. Y se abraza con quien reivindica a Stroessner. Pero un tiempo atrás también retomábamos relaciones con Venezuela, aceptando a Maduro como el presidente legalmente instituido en Venezuela. Después Estados Unidos intervino, ahí nosotros cambiamos nuestro discurso a puro B. Nosotros acomodamos nomás los discursos. Hubo varios campeonatos amañados, dice Zapal, seguramente esa última semana dirigente de Cerro Porteño Zapal, porque se viene la asamblea y yo creo que por lo menos se despide con la victoria de anoche y como siempre es característica de Cerro Porteño, sufriendo. Se va a Zapal y vamos a ver que hay una fuerte puja electoral, hay candidatos y eso es bueno también, ¿eh? El problema sería que no haya candidato, nadie que quiera asumir la responsabilidad, ¿eh? Cerro ganó, lo decíamos, 4-2, sufrido partido. Títulos del diario Última Hora de esta mañana. Vamos a ver otros medios, si podemos indagar en el diario de ese color qué informaciones principales trae, y justamente información de muere Antonio Fretes, el ministro de la Corte Suprema de Justicia. Falleció este miércoles a los 77 años el ministro de la Corte Suprema de Justicia, Antonio Fretes, quien integró la máxima instancia judicial de Paraguay durante más de 2 décadas, hasta hace 2 años. En torno al exministro y miembro de su familia circularon numerosas denuncias de supuestos hechos de corrupción que aún no han sido esclarecidas, ¿eh? Y creo que ya nunca más, ¿eh? Se van a hacer encarpetadas, porque ya, a no ser que su hijo, que tenía problemas también, ¿eh? Pero como es hijo de alguien poderoso, pues entonces nadie toca acá. En la justicia se hace el desentendido cuando se trata de sus propios integrantes, como en la mafia de Pagaré, por ejemplo, ¿eh? Yo no sé, será gente que prácticamente han dejado por el suelo todo un sacrificio, toda una vida de sacrificio, de entrega, y que de repente seas víctima de esta mafia comprobada y nadie hace nada. Yo no sé qué haría uno que tiene identificado a los responsables, pero que la justicia no actúa y se hace el desentendido, el imbotable. Algo va a aparecer por ahí y yo no sé, será esta jueza que tenía 300 pagares sin fecha, firmados, dispuestos para lanzarlo nuevamente a la estafa, con ujieres, con abogados, y empieza el calvario de la víctima, y no hay nada, será nada. Seguramente esta jueza va a ser muy bien tratada para que no diga nada que no involucre, porque esta es una estructura, esto no es una responsabilidad única de la jueza detenida que amenazaba a periodistas por publicar la situación. Entonces, ¿qué hace uno, será? ¿Qué hace uno que es víctima? Prácticamente da por perdido todo lo que se sacrificó a causa de esta estafa de nunca acabar, porque termina, después empiezan el mismo proceso con la misma, con el mismo pagaré, con el mismo documento, y sigue.
Y por ahí van concatenando los responsables y aparecen algunos miembros asociados cercanos a los miembros de la Corte. Entonces ahí se para todo. O sea, ¿dónde está el derecho del ciudadano y dónde está la justicia que tiene que funcionar? No importa si son parte de la misma estructura de poder. Eso sería lo ideal y se da en otros países, pero acá hay protección para los amigos y castigo para los enemigos. Más o menos así, desde esa perspectiva se maneja nuestra justicia lastimosamente. Celeste Amarilla defiende subir la edad de jubilación. Hoy vivimos más y con mejor calidad de vida, sobre todo los haraganes que están en el Congreso, que no trabajan, están ahí ganando millones. Claro que van a vivir más, pero igual, tarde o temprano, ¿se acuerdan de esa frase? Alertan de que de forma inédita IPS rompe tope histórico de riesgo a favor de Bueno. Bueno, acá se encadenó también un golpe de timón importante. Detienen a hombres con 5 órdenes de captura, uno por homicidio doloso. Donde están también jueces y fiscales que permiten que hombres peligrosos, delincuentes, con intentos de asesinato, inclusive detenidos después son liberados. Así es que, al final de cuentas, ¿quiénes son los responsables directos de este hecho? El tal Ping, por ejemplo, que ahora terminó ya asesinando. Tenía que estar en prisión justamente por varios intentos ya de la misma característica. Otra información resaltante, el monstruo, este delincuente más buscado del Perú, que fue detenido en nuestro país, es extraditado. Bueno, vamos a ver que estaban con connivencia también con autoridades, de policía, instituciones, son delincuentes de gran porte. Concejal acusa de inepto al intendente por retiro de busto de Bernardino Caballero. Y bueno, ahí está. Seguramente una afrenta a un sector político y por ello hay que ver en qué circunstancias se dio también todo esto. Vamos a ver títulos del diario a ese color de esta mañana. Caja Fiscal, Ministerio de Economía y Finanzas pone énfasis sobre los derechos adquiridos. No se puede, esto es para defender también a los parlamentarios. Derecho adquirido. Plaza que Nenecho maquilló en campaña. Está en ruinas y es refugio de adictos. Tenemos muchos lugares como refugio de adictos. Alertan de forma inédita y IPS rompe el tope histórico de riesgo a favor de Bueno. Extorsión policial, caen suboficiales cuando esperaban el pago de $10,000 para liberar a 2 brasileños y una paraguaya. La extorsión, el brasileño se quedó, la mujer tuvo que ir a buscar en el banco la plata, será. Ahí su comportamiento despertó un poco, llamó la atención, seguramente se hizo la investigación y dijo lo que estaba pasando y se dio el acompañamiento para la detención de estos que seguramente van a pasar a retiro allá. Ojo, o sea, quedan fuera de la Policía Nacional. ¿Y en qué se convierten después? ¿Qué hacen después? Se convierten en ladrones, ya profesionales. Muchos casos. Prioridades del MEC. Escuelas se caen mientras funcionarios impulsan campañas proselitistas. Y sí, si el propio Ministerio de Educación y Ciencia está con esa actividad, para la escuela, desastres, campaña política hablando loas del gobierno y de los logros que estamos obteniendo. Lindo. Dirección Nacional de Contrataciones Públicas suspendió millonaria licitación de Petropar para terminar, entre comillas, tren de molienda. Y además su titular, Jara, tiene tiempo suficiente para ir acomodando sus documentos. 20 días me sube la Contraloría. No, porque es complicado, tiene que recurrir a uno, a otro, y a otro se le dio 5 días, 2 días, 3 días, ahora con 20 días para corregir para explicar la diferencia. Y además hay cuestiones que ni si tiene un año no va a explicar. El de las transferencias de Petro para su cuenta propia, personal. Aparte
de otros montos que no pueden ser explicados. Alrededor del 95% del grupo más pobre en Paraguay sin seguro médico frente al 45% de América Latina. Bueno, esas son las estadísticas que hablan un poco de la imagen nuestra, ¿eh? Estas son las estadísticas que seguramente los inversores que pretenden venir al Paraguay revisan, ven un poco la radiografía de nuestro país. Y cuando leen, bueno, que este es un país donde la Policía Nacional está en segundo lugar en corrupción, segundo lugar también en corrupción, cuarto lugar en connivencia con el crimen organizado. Todo esto se ve. La impunidad, la falta de autonomía de los poderes del Estado, el sometimiento al poder político, todo eso se ve. Y supongo que los inversores que van a estar poniendo en riesgo su capital van a analizar todo esto, no solamente escucharle al presidente Santi Peña y decir, ah, qué bien, vamos todos a Paraguay. No, es tanto así. Y después ese mismo discurso nos venden a nosotros. Y la imagen que en algunos casos creo estamos en ventaja con relación a otros países. La tranquilidad que le caracteriza al pueblo paraguayo no lo tiene en otros lugares. La, lo apacible que son nuestras ciudades, pero tenemos también problemas de inseguridad, de crímenes, de impunidad y de muchos otros problemas que es lo que estamos sufriendo directamente, pero no podemos mentirnos nosotros mismos, decir que todo está bien cuando en realidad no es tanto así. Estábamos viendo esta cuestión de esta niña que murió por inanición, murió de hambre. Esa es una señal de que no estamos bien. Y si hay familias así, entonces, ¿de qué vamos a hablar de qué podemos decir cuando que hay gente que se está muriendo de hambre? Buscamos culpables, no, los padres son. Un, el problema va más allá de los padres. Si los padres están sin la posibilidad de salvar la situación, la alimentación, el compromiso más importante. Entonces, esta es la información que teníamos, la niña indígena que murió de hambre en Amambay, víctima de inanición del Estado, y viven en estas condiciones. Entonces, este es un ejemplo nomás de tantas familias que están en esta situación. ¿eh? Comen una vez al día, no hay trabajo, no hay plata, no hay recursos, no hay producción, no hay lugar para producir nada. No tienen vivienda, viven en carpas, algunos en las calles, bajo puentes. ¿Cuántos casos? Y si tenemos un caso nomás así, no podemos estar alardeando y decir que está todo bien. Ese fue el gran problema. Cuando nosotros no admitimos los problemas que tenemos, no podemos enfrentarlo, porque si no hay problema, ¿qué vas a hacer? Pero cuando se admite, cuando nos sinceremos y digamos, estos son los problemas que tenemos y vamos a poner de nuestra parte lo mejor y vamos a ayudarnos todos y buscar la solución. Esa es otra cosa. Pero cuando vos decís que estamos tan bien ya en educación, por ejemplo, haciendo alarde de cada inversión, de cada aporte, que es obligación luego, y que tiene que hacerlo, para eso se fueron electos, y mientras tanto se olvidan de los problemas más graves que estamos teniendo. ¿Cómo se va a solucionar el problema de el masivo aplazo de docentes, por ejemplo, en las pruebas que se están dando para la incorporación de estos docentes? Entonces ahí hay un problema gravísimo. ¿Qué estamos haciendo para corregir ese problema? Hay un proceso que se debe seguir y que tiene que empezar ahora. La falta de infraestructura, el crecimiento natural, el aumento de alumnos que se da, el traslado de un lugar a otro, falta de docentes, falta de mobiliarios, son los problemas principales que debe atender el Ministerio de Educación y Ciencia, donde su ministro debe ser la cabeza. No, pero él está con amplias sonrisas, a veces alardeando de pequeñas migajas en obras y aportes del gobierno, que es luego su obligación, y se olvida de los más graves problemas que tenemos que enfrentar. Hoy el grave problema es la incertidumbre de si empezamos o no las clases
este año lectivo 2026, por los problemas que se están dando. Y vamos a ver qué decisión se toma al respecto, pero hay un riesgo de que las clases no arranquen en la fecha establecida. Y mientras nuestros congresistas que deben, en base a proyectos, buscar soluciones a estos problemas que estamos teniendo, y no buscar solamente parches y culpables, entonces no se avisora una solución al problema. No se avisora una solución al problema del sector docente, por ejemplo, de los jubilados. No hay una solución cuando que los culpables, los docentes son burros, y que por ello luego no tienen luego que cobrar o tienen que ampliar su tiempo. ¿Y dónde están los tales derechos adquiridos que se argumentan también en cuanto a los parlamentarios? Turnos en ventanilla, otra vez el call center de IPS no funciona. Otra vez. Jubilación del sector público garantizan derechos adquiridos. Ahí está. En algunos casos, Pico. Fallece el ministro de la Corte, Antonio Fretes. Estamos hablando del diario Hoy, página digital de esta mañana. Y algunos títulos que aparecen. Cae Chopalé. El asaltante más buscado tenía fármacos adelgazantes hurtados. Bueno, por ahí vencido, y vaya a saber, la garantía es lo que menos va a tener, y que seguramente es el que estaba negociando con esto. Chipería pide disculpas e indemniza a embarazada víctima de violencia laboral después de la viralización de la... Y si vos no filmás y no tenés evidencias, ¿qué pasa? ¿Quién te va a creer? Esa es el error de este señor, fue que al saber que estaba siendo filmado, igualmente actuó con violencia, agresividad, y ahí está el resultado. Ex senador condenado a prisión en Francia por drogar a diputada con intención de violarla. Qué barbaridad. Esto en Francia. Por lo menos condenado. Aquí no sé si tenemos algún senador, es diputado, es presidente condenado. Nunca. En Brasil tuvimos algunos, en Argentina también, pero a ver, inclusive siendo acusados, en algunos casos imputados, no precisamente el presidente, congresistas actuales, siguen tranquilos, haciendo campañas, hombre. De hecho, mira, en campaña está ahí nada, no respondéis ante la justicia, ni a que la justicia tampoco quiere saber, parece. Netanyahu agradece a Peña y Cartes por recordar el holocausto. Estamos metidos ya, también en el conflicto, para que no se dé algunas repercusiones. Edificios históricos en mantenimiento, obras se encuentran con buen avance. Ahí está. Hoy es un medio que responde al oficialismo, así que todos los títulos luego van a hablar de esto, así que para que la gente tenga nomás. Y nos abordan los temas preocupantes que tenemos, por ejemplo, la falta de fármacos, medicamentos, largas filas para sacar números. Cirugías videolaparoscópicas permiten rápida recuperación de pacientes respiratorios. Bueno. El obrero de ACEPAR urge en el pago de beneficios pendientes. Otra institución también que fue a la quiebra. Todas las empresas e instituciones del Estado, Chauche, INC, Copaco, ACEPAR, todo será desastre. Grave accidente en el Chaco, choque entre camionetas deja al menos 3 fallecidos. Convocatoria para proyectos artísticos en el Instituto Guimaraes Rosa Asunción. Otro título del diario y página digital que tenemos que leer también para que la gente sepa. Bueno, Chipería pide disculpas. Celeste Amarilla trata de burros y mediocres a docentes. Bueno, muchos. Está bien que tenga, pero por lo menos, yo no creo que todos sean burros, no, ni todos sean mediocres. Hay buenísimos docentes. Hay héroes en la educación que hacen más que solamente entrar en aula, impartir clases en base a un programa, sino se erigen en padre, madre, psicólogo, protector, guardia, todo.
Es una falta de respeto a quienes realmente están salvando la educación. Y no creo que todos sean burros, y muchos se preparan, se forman por sus propios medios. No hay una capacitación del Estado, por ejemplo, útil, o del ministerio, realmente útil para la formación de los docentes. Y uno puede hablar con propiedad cuando vienen supuestamente para capacitar y envían y aparecen que son nutricionistas. Capacitación en educación, con loas, alardes, a las autoridades. Termina la capacitación y los docentes salen sin herramientas para implementar en sus verdaderas necesidades dentro del aula. Y seguimos teniendo alumnos que no leen, problemas de comprensión lectora, que nunca son atendidos en su real dimensión, y debe ser un proceso también de implementación de mecanismos para poder corregir este problema que tenemos, pero con capacitaciones pero que cuestan millones, y vaya a saber quiénes son los que se benefician. Cuando te dicen 14 millones de dólares hemos gastado en este año en la capacitación docente para mejorar la educación, y lindos discursos, pero después te aparecen montones de aplazados, te aparecen niños que no leen, te aparecen aulas destruidas, aparecen docentes que no están preparados y no tienen conocimiento porque nunca han recibido una capacitación como corresponde, como debe ser. Al final, los culpables, ¿quiénes son? Los docentes. Y quienes administran y quienes deben controlar, verificar, hacer un seguimiento, como Celeste Amarilla, que es una gran responsable también de la situación, como parte activa de un estamento de poder y de donde se toman decisiones para corregir, para mejorar, para denunciar inclusive. No dicen nada, y hoy de repente te salen con esto que son todos burros y mediocres porque están defendiendo algo, un derecho que ellos creen que es lo ideal, es lo correcto. Entonces, muchas veces es una manera de zafarse también de la irresponsabilidad. Es una manera de zafarse de la irresponsabilidad. Y los primeros responsables son quienes toman decisiones en los estamentos de poder, quienes administran recursos y deciden cuánto se va a usar acá, cuánto se va a usar allá, cómo van a activar, cómo van a trabajar para corregir, para mejorar los problemas que tenemos. Y si saben, si Celeste Amarilla sabe que todos son burros y mediocres, ¿qué ha hecho para buscar corregir esta situación? ¿Qué campaña hizo para corregir, para cambiar eso? ¿Hay algún proyecto presentado? ¿Hay algo que ha acompañado buscando solucionar el problema? Si él ya cree que es así, y porque no dice luego un gran sector, o porque todos son colorados, dice, o sea que los colorados nomás y los liberales no. Este es un sector que está abocado a un compromiso y donde el docente no tiene tiempo ni para pensar qué color de ropa va a traer, y si va a pensar en cuestiones políticas, peor todavía. Tiene un compromiso ahí, sufriendo con 40 alumnos en una aula, una tortura diaria. En tiempos de Stroessner había torturas, seguramente en algún momento dado. Los docentes sufren torturas todos los días del año escolar, todos los días, 40 niños ahí, sin ventilador, sin luz, sin aire, sin materiales, sin herramientas, con padres que vienen, tiran a sus hijos, los abandonan ahí, niños que están mal alimentados, con parásitos, que te miran con esa mirada lejana, que ni entienden nada de lo que se está impartiendo en clase, porque no están preparados, porque hay otras cuestiones prioritarias que tiene que atender. El hambre, por ejemplo, la enfermedad, los problemas en casa, no vive con los padres. Entonces, ¿quién es el responsable? Es el docente que los recibe ahí en aula, donde a veces no tiene ni aula y tiene que estar bajo el árbol. Entonces, hay gente que alegremente acusa sin saber la realidad en el cual vive el docente, aquel que está trabajando. Y los de la zona urbana tienen más privilegios. Imagínense los que están en el interior, que es la mayoría, y tenés que ir 5 kilómetros, 10 kilómetros para llegar a tu escuela.
tenés que ir a pie si no tenés, y si tenés una moto tenés que ir, tenés que gastar combustible, tenés que cruzar puentes, tenés que cruzar arroyos. Cuando llueve es un problema, tenés que llegar a tu escuela porque te exigen, eh, tenés que presentar documentos, tenés que elaborar informes. Vos no tenés ni calculadora, no tenés en tu escuela. No hay computadoras, no hay energía eléctrica, no hay fotocopiadoras en la zona, en la región. Estamos hablando del interior. Esa es la vida del docente que tiene que salir a cocinar para ir a entrar otra vez en su aula. En situaciones que se vienen. O sea, el que no tiene ni idea es el que opina alegremente y busca nomás culpables, sin tener en cuenta el problema. Y si nosotros no atendemos los problemas, no asumimos responsabilidades, porque yo creo que el Congreso Nacional como institución responsable de presentar proyectos, controlar, verificar, seguimiento, denunciar, ya sea al Ejecutivo, que es el principal responsable de la administración de los recursos. Y si alguien no controla, ese es el rol que deben realizar también. Y no simplemente ir a sentarse a buscar responsables, culpables y acusaciones y ya cumplió con su rol. Y después, defendiendo también los beneficios que tienen. Es otra cuestión que tenemos que atender. O sea, y estas son las autoridades. O sea que cuando Celeste Amarilla trata de burros y mediocres a docentes, debería de mirarse a sí mismo un profundo análisis de su responsabilidad como referente de un estamento de poder que tiene que decidir. Y además mirar un poco a su entorno también. ¿Dónde están los burros y los mediocres? Y si los burros y mediocres están luego en ese estamento, ¿qué puede esperar el resto del país y el resto de la población y de las instituciones? Si son burros y mediocres los que van a decidir el uso de los recursos, son los encargados de controlar, de verificar y de presentar proyectos, ideas que conduzcan a corregir los problemas sociales que tenemos. O sea que creo que los burros y mediocres están en otro lugar. Y el sector docente son víctimas de las decisiones o de las inacciones de los burros y mediocres que están en el Congreso Nacional. Salvo honrosas excepciones, eso hay que decirlo también, lo que nos dijo Celeste Amarilla. Honrosas excepciones. Hay gente que realmente tiene una visión clara, un análisis real de la situación, pero que una golondrina no hace primavera, dice una frase. Así es que creo que pasa también la cuestión por ahí. Así que, y acá estamos, sobre todo en tiempo de campañas políticas, salir a decir alegremente lo que uno supuestamente da por verdad, y seguramente muchos lo creen también. Pero al final de cuentas el resultado es siempre lo mismo. ¿Y a qué, en qué sostengo? Porque todo, hasta este momento, después de la caída de la dictadura, todo sigue igual, nada ha cambiado. Quiere decir que los burros y mediocres que están en el Congreso y en los estamentos del poder no han aportado lo necesario para cambiar la situación. Y cada uno actúa de manera interesada y además simplemente en base a las circunstancias y las coyunturas políticas. No es que haya un proyecto a corto, mediano, largo plazo, independientemente de las cuestiones políticas que se estén dando o de quienes asuman los estamentos de poder. Si no llegamos a eso, seguiremos escuchando las mismas estupideces de quienes con discursos demagógicos quieren ponerse con uno, defender a otros, pero el resultado siempre va a ser lo mismo. Imputan a conductor ebrio que provocó choque con motociclistas en J. Augusto Saldívar. Bueno, los motociclistas será un problema enorme en el tránsito. Te salen de cualquier parte, te aparecen de cualquier costado. Vos no sabes, de repente te sale por la derecha, por la izquierda, y son los que se enojan después cuando se les llama la atención. Hasta ese punto llegamos.
Saludo para el amigo Alberto Valiente, que ya está en sintonía también con nosotros. A Diana Viveros. eh, a Diana, ¿qué dice Diana? Eh, pero voy a tratar de leer el texto de Diana Riveros, ¿eh? Pero no se refiere a todos los docentes, dice. Y es cierto que muchos docentes están en las mesas defendiendo un color que se politiza educación y salud es lo que le tiene el país así. Y así mismo es. Pero cuando dice los docentes son burros y mediocres, se refiere a todos. Está metiéndole a todos en la misma bolsa. Y el gran problema de la politiquería, ¿y saben por qué están muchos docentes? Yo lo voy a decir. ¿Por qué muchos docentes están con las manos atadas? Porque el lugar que ocupan, el cargo que han obtenido, lo han hecho en base a acompañamiento de políticos. Ahí pasa la cuestión. ¿Qué hace el docente cuando se recibe? ¿A quién recurre queriendo acceder a un rubro? Aquel que está en el poder. Porque creo que institucionalmente uno tiene que presentarse ante la institución, presentar las carpetas, eh, participar de las pruebas, para estar ahí habilitada para ejercer en alguna institución. Si uno sigue ese camino, no tiene ninguna atadura y está libre de tomar decisiones y trabajar como corresponde, como debe ser, sin presión alguna. Pero cuando el docente, y esto pasa más en las zonas urbanas o en lugares muy politizados, los docentes que van piden, ella recibí oye, cargo al concejal que está ahí, que dicho sea, pasa un analfabeto que no entiende nada de educación, pero tiene el poder de acompañar y seguramente y el trato que se le da a ese pedido no es precisamente teniendo en cuenta su capacidad, su conocimiento y ayuda a alguien que se recibió y que quiere trabajar. No. Coa y por eso tañandé, coa política de Giporuta, coa amoa, pea jamoa, nicoteneta GC, Geta y familia, coa tal partido hoy. Todo ese estudio previo se hace. Y después ven la posibilidad y contacto político también con gente ya del ministerio y de otros que tienen en sus manos la distribución supervisora, coordinación departamental y compañía, algunos sin concurso, vienen con su rubro debajo del brazo. Ya tienen rubro, pero no tienen escuela. Entonces vienen y después deambulan y catupio y que ahora coma y rubro. Ese es el mecanismo que se dio mucho tiempo. Ese docente que accedió a través de ese mecanismo de mano de los políticos, de operadores y de referentes de sectores políticos, el día de mañana le vas a ver con pañuelito haciendo hurras, porque no le queda otra. Así como le metieron, le pueden sacar, le pueden trasladar, pueden hacer cualquier cosa. O están obligados a sentarse en las mesas, o sea, cumplir órdenes. Y salen de su trabajo a las 6 de la tarde, después de estar con 40 alumnos mañana y tarde. Y a la noche vos tenés que ir a una reunión política porque tu líder, entre comillas, te convocó, arejo mantear. Y hay muchos docentes que están haciendo hurra en las noches en algún momento y después se van a las manifestaciones, que ha ocurrido muchísimo también, reclamando contra el gobierno, un aumento, ta. Y después de la noche se vaya a hacer hurra. Incoherencia. Y así como dice Diana, ese es un tema también que abunda más en las zonas urbanas, donde el docente tiene que salir y ir a preguntarle qué va a hacer, cómo va a actuar, si hay una convocatoria, y no tiene que ir porque está comprometido, pues.
¿Y quién se encarga de cambiar, de mejorar, de corregir todo esto? ¿Quiénes deberían de intervenir cuando que todo luego está sometido a este sistema, a esta estructura de actuar, y donde el docente que quiere ejercer su derecho expone su idea, es tratado de rebelde? No, ¿cuál rebelde? ¿Cuál en el contrario? ¿Cuál? Nadie analiza la exposición del docente, pero sí el hecho de rebelarse luego ya es un delito que se tiene, no. Y hasta hay previsiones de los otros no interactuar con ese, no. Eh, o sea, realmente hay una mediocridad, pero eso no es culpa del desesperado docente que estudió, se preparó queriendo trabajar y lastimosamente tiene que recurrir a estos mecanismos para acceder a un rubro. Y cuando accede a un rubro con ese mecanismo, posiblemente queda para toda la vida sometido a ese sector político o a ese político. Que dicho sea de paso, nunca dejan de ser políticos también. Siempre están activos, ¿eh? Y en cualquier momento te van a hacer un estirón de oreja. Bueno, creo que nos excedimos en este tema porque uno también puede hablar con propiedad sobre esto, ¿eh? Y todo lo que digo está comprobado, está demostrado en todos los niveles también. Y si estas cuestiones no se atienden, no se buscan cambiar, no se le da algo. Yo les aseguro que si el docente se le da, ese docente que está en el aula, que maneja la realidad de sus docentes, de sus alumnos, que maneja la realidad de sus padres, de la comunidad que está en ese aula representado por los niños, pero que la situación económica, social y cultural de toda esa comunidad lo tiene el docente. Que si dice, bueno, esta es una manera, y ve todos los problemas también, sociales, dicho sea de paso, pero no tiene el poder de decisión ni la autonomía de decisión. Hay un programa que se tiene que cumplir y hay órdenes que vienen. No, esto tenés que hacer, esto no tenés que hacer, esto tenés que decir, esto no tenés que decir. O no es así. El docente está limitado, condicionado por una estructura que se tiene que cumplir sí o sí. El docente tiene muchas veces buenísimas ideas, ¿eh? En una reunión entre docentes, la situación de mis alumnos es así, sus padres así, la situación esta es así. Acá lo que tenemos que hacer es actuar de esta manera. Pero, ¿quién te da eso? ¿Quién le da lugar al docente? No, no, tenés que tener tu papelito, tú, no, tu hora y tú esto. O sea, rígidamente establecida, mientras que el interés real del alumno queda en segundo, tercer, cuarto, quinto plano, o sea, porque primero está tu cumplimiento con el papelito que tenés que tener ahí y luego presentar tu planeamiento, es excelente, tu sello, se implementó como está ahí, se siguió el proceso, se logró el objetivo, qué dificultades se tuvo con estos alumnos, en qué condiciones están estos alumnos, eh, en qué condiciones llegaron el día de hoy, porque el que tiene la capacidad de identificar la situación real del alumno es el docente. Cuando le ves a tu alumnito distraído, inclusive con algunos sollozos, desatención, muestras de dolor, pues ya sabes que hay un problema. No, vos tenés que cumplir con tu programa, no, ya puedan. ¿Y qué haces con esa criatura? ¿Qué cambios tenés que hacer para buscar adecuarte a la situación de tus alumnos que ves que no están en condiciones hoy de participar activamente en un proceso de enseñanza-aprendizaje, por ejemplo? Entonces, ahí está la cuestión. Pero el docente es también como policías y militares que no son deliberantes en este sentido. Cierta libertad tiene, pero hasta ahí nomás. Pero para incorporar cambios importantes que realmente van a beneficiar la educación no vas a lograr.
porque hay una estructura que rige y es la que seguramente es producto de quienes ven la situación desde otra perspectiva y no saben la realidad que se viven en las clases. Y ahí es donde hay que empezar para buscar las soluciones, porque al final de cuentas, ahí es donde se dan las, la vida cotidiana y la realidad en el cual vive. A través del niño uno puede también determinar la situación en que vive toda la sociedad, toda la sociedad. Bueno, recta final de nuestra transmisión, tuvimos un pequeño corte, retomamos después, ahora vamos a ver si eh, esto llega también a la gente que estuvieron en un principio en sintonía con nosotros, pero que después se cortó. Agradezco a la gente que atiende, que demuestra atención e interés también a lo que comentamos, porque creo que estos son los temas que tenemos que debatir todos los días, y no solamente en el ámbito de la educación, en el ámbito de la salud, el ámbito de los trabajos informales, formales. Hay una cantidad impresionante de temas que nos atañen directamente a nosotros, al pueblo. Y a veces nos fijamos y nos perdemos en la discusión entre los líderes arriba, de qué sector, y nos olvidamos de los verdaderos problemas, o nos preocupamos por lo que están arriba, y no atendemos los verdaderos problemas que tenemos todos los días, y que lo podemos solucionar entre los vecinos, entre la comunidad toda, con nuestras propias autoridades. Sin embargo, hasta nos distraemos con la farandulería, cualquier cosa allá arriba, y dejamos que las cosas sigan como están acá abajo, donde tenemos que empezar a cambiar. Y si nosotros no somos protagonistas del cambio, nadie de los que están arriba van a preocuparse por cambiar tu situación, tu realidad como ciudadano. Porque está visto, está demostrado que están más abocados a defender sus intereses, su permanencia en el poder, buscar de alguna manera convencer para seguir en el cargo, pero hasta ahí nomás. Después nunca vas a llegar a tener atención a tus verdaderos problemas, ni en tiempo de campañas políticas, ni y mucho menos fuera de ella. Y yo creo que el mayor sacrificio que hacen, y el único sacrificio que hacen también las autoridades últimamente, está demostrado también por la brecha que hay en el relacionamiento entre autoridades y pueblo. Fuera de tiempo de campañas políticas, vos nunca le ves a un concejal, a una autoridad pública interactuando con la gente, por ejemplo, con el pueblo. Y pobre, todos se pierden, se esconden. Y creo que el mayor sacrificio que hacen es en tiempo de campañas políticas, porque tienen que llegar a los hogares más humildes, que seguramente les son repugnantes, porque ellos pues están en otro nivel. Llegan en chozas, en casitas, donde hay niños desnudos, corriendo descalzos en el barro, sucio, producto también de la falta de la educación, hacinados en una, y te sale ahí la señora, el señor, todo con esa cara de preocupación, de tristeza, y vos tenés que sonreír. Creo que es el mayor sacrificio que hacen los políticos, sonreír, tiene que pasarle la mano, inclusive en ese jarro lata tomar agua, con una cara de rechazo, pero o aguantar, ¿no? Porque es algo tan devoto, pues. Y creo que es el mayor sacrificio que hacen las autoridades en tiempo de campaña. Visitarle a la gente en algunas cosas, dar explicaciones, prometer, ganarse la confianza de eso y después nunca más. Opaje, El momento de mayor sacrificio de los políticos es ese. En tiempo de campaña, ir a visitarle a la gente humilde, a la gente más necesitada, a la gente que espera con brazos abiertos porque cree que viene la salvación y la posibilidad de un cambio. Y después se quedan nuevamente en su mismo estado. Ahí está el mayor sacrificio. El Ciclón tuvo santo aparte y selló un triunfazo. Dice, casi se le fue el triunfo de las manos. Bueno, vamos a ver un poco. Dice título principal del diario Crónica, una luz que dejó de brillar hace 4 meses.
Para el Día de los Enamorados se pide corazoncito, un corazoncito, dicen, bueno. Vamos a más títulos, vamos a ver si tenemos más información de interés también. Estamos hablando del diario Crónica, que siempre trae consigo tiroteo durante asalto que dejó 2 muertos. Esto de Fernando de la Mora, sigue todavía la investigación al respecto. El ingeniero paraguayo que repara juguetes para adultos. Bueno, cosas que no tienen ninguna relevancia. El trico se comió un cureí, haciendo a Luqueño. Alejandro Domínguez fue agasajado por sus 10 años al frente de la Conmebol. Entre añegos, Olimpia fue mejor, dice la victoria de Olimpia ante Guaraní. Bueno, algunos títulos que estamos compartiendo ya para ir cerrando nuestro encuentro del día de hoy. Vamos a ver otros medios ya indagando los últimos medios de comunicación. Vamos a ver un poco la media cadena que siempre trae también informaciones actualizadas. Con esto ir cerrando nuestro encuentro del día de hoy. Gracias a la gente que nos envía sus mensajes también. Agustín Oviedo, Agustín. Yo no sé si Agustín está por Estados Unidos, está por Guarambaré todavía. Si está por Nueva York, estará sufriendo las consecuencias de saludos cordiales, profesor, dice Agustín Oviedo González. Vamos a ver un poco. Frente Sur 2 sacan en circulación 39 toneladas de marihuana. Y ya. Cae 10 toneladas, aparecen 20 por otro lado. Petropar baja 250 guaraníes el precio de todos los combustibles desde este miércoles. Muy bien. Tardó, pero bajó, porque el precio del combustible del petróleo tuvo un descenso, porque generalmente es el argumento cuando hay aumento. No el dólar, no el petróleo. Subió el crudo, tenemos que aumentar lastimosamente. Allá en Oriente aparece una información del aumento del petróleo. A la mejor te va a la estación de servicio Oyupima, no porque vamos a Oyupima. Pero cuando baja, meses pasan y no baja el precio. Ahora se dio por lo menos. El presidente de la República, Santiago Peña, anunció una reducción de 250 guaraníes por litro el precio de todos los combustibles comercializados por Petropar. Esto es Petropar y los otros después lo siguen porque o si no, todo el mundo se agolpa en las estaciones de servicio de Petropar. Que creo que lo de Santiago Peña y lo más resaltante de su gobierno es que periódicamente ha recurrido a este mecanismo. No sé si es un mecanismo de buscar un poco también simpatizar con la ciudadanía, pero es el presidente que más veces ha recurrido a la baja de combustibles en los tiempos más difíciles de su gobierno. Y ahí hoy la Portejina bajamos combustible y recuperamos un poco la simpatía, la sonrisa de la gente. Vamos a más títulos. Falleció el ministro de la Corte, que es otro tema que sigue. Bueno, Marco Rubio se reunirá este miércoles con María Corina Machado. Cerro Porteño derrota a San Lorenzo en Capiatá. Gran avance médico, consiguen eliminar por primera vez el cáncer de páncreas en ratones. Es un buen indicio porque a partir de esto después se implementan los seres humanos también. Son pruebas, ratones de pruebas y animales. Ande planea invertir 350 millones de dólares en 2026 ante demanda energética disparada. Pedimos inversores. ¿Qué es lo que piden los inversores? Que haya la suficiencia de energía para la industrialización. Ese es otro problema también. Que no pase lo que pasa con la Junta de Saneamiento Emiliano R. Fernández de Iguizú, que por la falta de energía eléctrica, por el exceso de consumo, los transformadores no aguantan, explotan y la Junta de Saneamiento Emiliano R. Fernández no puede proveer el vital líquido. Condenan por corrupción a ex primera dama surcoreana Kim. En otros países y en estos lugares al menos los corruptos son castigados, pero de manera implacable será, porque el crimen pues no es solamente contra uno o dos, el crimen es contra toda una población.
le afecta a 1.400 millones de habitantes ambas, ¿eh? China y compañía, ¿eh? Alcanza solo con tereré para hidratarse. Hay muchos doctores que sostienen luego que el tereré no es el mejor hidratante. Agua, agua pura. El tereré creo que también no cumple en un 100% de calidad ese rol, ¿eh? Sí, para aplacar la sed y seguramente cumple su rol de hidratación, pero no en la calidad que uno se hidrata con el agua natural, por ejemplo, ¿eh? Fuerte tormenta de nieve y frío extremo causan al menos 30 muertos en Estados Unidos. Reclamos de consumidores crecieron 345% durante el 2025, dice. Ahí está. Nacional triunfa en su visita a Itagua. Científico paraguayo recibe reconocimiento internacional en el Imperial College London, de Londres, ¿eh? Donde iba a leer paraguayo, o sea. Solo que sobresalen fuera de nuestro país, ¿eh? Nacional triunfa en su visita a Itagua. Alcaraz avanza con autoridad en semifinales de Australian Opens tras vencer a The Minor, Ángel Romero y el desafío Boca. Detalle de su llegada al CNIC. Bueno, por lo menos ya tiene un club, por lo que uno puede deducir esta información, ¿eh? Violento choque frontal entre dos camionetas dejó 3 fallecidos en Alto Paraguay. Otros títulos pedirán la expulsión de liberales que trabajan por Dani Mujica para las elecciones municipales. Acá hay una cuestión también. Una cosa es lo que los líderes dicen y otra cosa es lo que el pueblo decide. Porque no crean que el pueblo liberal va a cumplir ya lo que el líder dice. Muchos no están de acuerdo y muchos mantienen su postura y su decisión propia. Generalmente hay una cuestión institucional. Cuando los líderes deciden, el pueblo debe cumplir con ello, institucionalmente hablando. Pero hay tantas decisiones también traídas de los pelos y por intereses sectarios, políticos, individuales, si se quiere, deciden algo en nombre de todo el partido. Y eso también lo entiende el ciudadano, el electorado, el pueblo. No, cuando y benefician de nuestra misión y mira un poco los principios y todo lo que adorna a ese sector político y actúa en consecuencia. Por eso aparece esto, ¿eh? Pedirán la expulsión de liberales que trabajen por Dani Mujica para las elecciones municipales, ¿eh? Porque por ahí aparecen también justamente referentes de este partido que ya está demostrado también en otros lugares y en otros estamentos de poder, liberales que son los conocidos llamados liberocartistas, y que en algunos casos estos también son líderes del partido. Entonces, las decisiones que toman, ¿serán que hace bien a la identidad propia del partido o están decidiendo para en beneficio propio y congraciarse ante el sector que eventualmente le está dando seguramente mayores beneficios? Y es incómoda la actuación de algunos conocidos liberocartistas. Dionisio Amarilla, por ejemplo, quiere ser presidente del Partido Liberal, quiere como líder, se erige como líder, pero sin embargo está abiertamente formando parte del sector oficialista. Entonces, el pueblo liberal creo que por un lado analiza, no, esto no está bien, esto está mal. Tiene que identificar primero a sus verdaderos líderes y quienes realmente se ciñen a los intereses de su partido, a los principios de su partido y actuar en consecuencia. Porque hay muchos que utilizan para beneficio propio. Por ahí pasa la cuestión. Estas cuestiones se tienen que dirimir, discernir también entre los propios opositores y creo que también dentro del oficialismo. La institucionalidad se debe recuperar. Operación Escudo Guaraní erradican plantaciones ilegales de supuesta marihuana en Amambay. Una lucha constante también. Delincuentes se llevaron armas y relojes de colección. Salud advierte sobre asfixia y atragantamiento en niños. Claves para prevenir accidentes. El Ministerio de Salud y Bienestar Social emitió una advertencia a familias y cuidadores para reforzar
medidas preventivas. Este es un tema creo que muy importante que hay que conocerlo porque un tema de atragantamiento, con esto terminamos de hoy. Un atragantamiento no te da tiempo a ir a sacar número en el hospital o en algún nosocomio para ser atendido. ¿Tenés cuánto? 1 minuto, 2 minutos. Que si vos no actuás de manera rápida, chao. Y no solamente con niños, personas mayores, que ya tuvimos muchos fallecidos por atragantamiento. O sea, este es un tema que tenemos, creo que hay una necesidad de una difusión masiva de cómo actuar ante una situación de esta naturaleza. El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social emitió una advertencia a familias y cuidadores para reforzar medidas preventivas en la elección de juguetes y alimentos seguros con el objeto de reducir el riesgo de asfixia y atragantamiento en niños y niñas menores de 5 años. Desde la cartera de salud recordó que la seguridad de los juguetes para la primera infancia depende de respetar la edad recomendada por el fabricante, evitando componentes pequeños que puedan ser llevados a la boca o desprenderse fácilmente. Respecto a la alimentación, se recomienda adaptar textura y tamaño de los alimentos a la edad del niño, evitando productos como uvas enteras, por ejemplo, uvas enteras, frutos secos, golosinas duras, caramelos, por ejemplo, trozos grandes de carne o queso que pueden obstruir las vías respiratorias. Cuestiones que hay que tener en cuenta. Además, se instó a mantener objetos pequeños del hogar, como pilas, tipo botón, monedas y botones fuera del alcance de los menores y supervisar siempre las comidas, evitando que los niños corran o jueguen mientras comen. Son algunas medidas que se tienen que tener en cuenta. Ahora, creo que quedamos con la deuda. Esto hay que hablarlo con algún bombero seguramente, con alguna demostración. ¿Cómo actuar ante un caso de atragantamiento siendo niños o personas adultas? Es la deuda que tenemos y que vamos a estar buscando la información al respecto para que todos conozcamos, en cada familia sepamos cómo actuar ante una situación de esta naturaleza que uno no sabe en qué momento puede pasar. Ojalá nunca pase, pero si tenemos un caso, una situación de esta naturaleza, hay que saber cómo actuar porque no tenés tiempo de ir al hospital, no tenés tiempo de ir a ningún lugar, sino en el momento aplicar el conocimiento que uno tenga para solucionar el problema. Así es que creo que es un tema bastante importante que tenemos que difundirlo también para que la gente tenga conocimiento de ello. Frente Sur 2 sacan de circulación 39 toneladas de marihuana. La Senat puso en marcha la operación Frente Sur 2 con incursiones que desarrollan en el norte del país. Bueno, Pingüe estaba libre a pesar de tener orden de captura, resalta fiscal. Sí, y el mismo que le dio libertad a unos que no hizo caso o caso omiso a casos gravísimos, es la misma involucrada también en este caso. Y no pasa nada, nadie dice nada. O sea, se hace lo que se quiere. Vaya a saber por qué fue tan privilegiado este delincuente. Algo, homicidios, y caso, intento de homicidio, no va a estar libre. Entonces, ¿cuál es el privilegio? ¿Quién le protege? A eso se debe llegar. ¿Y por qué los jueces y fiscales no actúan? O actúan beneficiando al delincuente, beneficiando a un peligroso delincuente que esta vez consumó el hecho, mató a alguien, sea, en su casa, para completar, que también fue víctima de la reacción del dueño de casa efectuando disparos que acabó con la vida de este. Pero la cuestión es quién permitió. Y a lo mejor no se lamenta mucho la muerte del delincuente, que muchos sí lo despidieron con honores como si fuese una gran personalidad, sino el problema es de aquella víctima que es dueño de casa, que era objeto de intento de robo y que falleció defendiendo lo suyo en su propia casa, será.
Eso ahí está lo triste, lo lamentable. Bueno, mm, producción sugiere avanza con la última realidad y apunta a una zafra histórica. Bueno, felices los ojeros será, que ni impuestos pagan, o pagan una suma irrisoria a comparación de otros países de la región. Eh, bueno, y vamos cerrando. El Ministerio de Economía y Finanzas se muestra indiferente, dice, a deudas de 814 millones de dólares por medicamentos. Imputable, sí. Que se queden sin medicamentos, total. Nosotros tenemos nuestro seguro VIP, tenemos nuestras instituciones privadas de alto nivel educativo, a nuestros hijos les mandamos a Estados Unidos, pagamos 50 millones de guaraníes mensuales, ¿entendés? ¿Qué nos importa aquella escuelita o los que están impartiendo clases bajo el mango, bien? Y después le culpan a aquellos que están ahí como autores irresponsables. Más de 18.000 jóvenes se preparan para rendir el examen de becas del gobierno este sábado 31 de enero. Ojalá que no tenga después reclamos y protestas y algo turbio en estos exámenes. Prohibida la quema de pastizales y residuos. Multas pueden llegar a 10.000 jornales, sostienen desde MADES. Y esto se está dando permanentemente también porque muchos sostienen que esa quema de pastizales contribuye también para un mejor pastaje el día de mañana. Coronel retirado propone autarquía en la caja fiscal como solución al déficit. Bueno, valerse por sí mismo. Oscar Tuma oficializa su apoyo a la precandidatura de Daniel Centurión. Bueno, con este tipo de actitudes cambia el concepto de la gente. Esa es una situación que vivimos todos los días también. Alguien es considerado buenísimo, no hay coco ahí, pero cuando entra por un sector político, había sido ahí. Y uno tiene todo el derecho también de activar en política. ¿Qué problema hay de ser candidato buscando seguramente hacer lo que como ciudadano no lo pudo hacer o no lo puede hacer, pero que lo ha defendido siempre? Es el caso también de Tuma. Y otro caso es lo del doctor Pedro Allí, que también siendo el titular de los jubilados del Paraguay, de todo el sector, es candidato a concejal por un sector político de Asunción. Seguramente muchos cambian también su concepto, porque por el simple hecho de aspirar a un cargo, que uno supone que desde ese cargo podrá seguramente llevar adelante todo lo que le ha movido en su actividad como referente importante de un sector, como son los jubilados. O sea que hay que analizarlo de esa perspectiva. Ahora, estando en funciones, ya uno puede sacar las deducciones y las calificaciones, porque nosotros estamos tan acostumbrados al prejuicio. Antes de que se den las cosas, nosotros ya prejuzgamos que todos son bandidos, que todos son delincuentes, que todos son esto, aquello. No, este es un delincuente, este no va a hacer nada, este va a hacer mucho. O sea, que se den las cosas y a partir de ahí se hagan los análisis de manera responsable también. Y uno puede tener una presunción, pero no es una verdad, es una opinión de cada uno. Estados Unidos planea presencia permanente de la CIA en la Venezuela post-Maduro. Violencia juvenil, según sociólogos, jóvenes no ven buenos ejemplos en instituciones. Y las instituciones con alto nivel de corrupción que uno percibe todos los días, eso también influye en la población total. ¿Por qué los delincuentes te dicen, ¿por qué no tengo nada y por ir trabajo a necesidad de yapo? Hamba ella julano o yapo, tal parte, ando ya castiga. O sea, estos son los ejemplos, y tienen como justificativo, y por qué no hay fuente de trabajo, y por qué no hay y por qué no hay aquello. Entonces eso me motiva a mí a robar, a cometer hechos delictivos. Y la gente sobrevive a pesar de las dificultades y las necesidades, no ha recurrido a este tipo de hechos tampoco, como para perder la dignidad
por la necesidad que supuestamente algunos eligen el camino más corto para solucionar el problema. Y las excusas siempre son, y los ejemplos están allá arriba. Es lo que dice este psicólogo con relación a este tema de la situación de los jóvenes que están en esta situación. Bueno, depravado, Joa Rapay por abuso sexual en niños. Qué bárbaro. O sea, estos sí son, deben ser sacados de la sociedad. Vamos a ver otros títulos. El Meli Ángel fue presentado en Boca Juniors. Esto ya está confirmado. Nacional arrancó mal, pero terminó festejando ante Luqueño. Otro título. Vamos a ir viendo más informaciones. Ya por ahí cerrando. Temporal con viento huracanado causaron Sarandí en minutos. Esto en Itapúa. Ayer con lluvias y Tutarobá causaron destrozos en algunas zonas de este departamento en cuestión de minutos. Es lo que se está dando esporádicamente. Calor intenso, aguaceros, tormentas repentinos y después termina todo. Pero ya el hecho de destrozos queda como consecuencia. 3 muertos y 2 heridos en choque en el Chaco. Otra información. Mujer brutalmente golpeada por su pareja clama justicia. Bueno, Baruja impulsa 18 precandidatos a intendente en Paraguarí. Bueno, sigue también. Paraguay busca fortalecer lazos en seguridad con Francia. Yucio, del arco libre al banquillo por favores narcos. Bueno. Nene fue mordido por un caí argel en su yuaje. Estamos hablando del Diario Popular. Última información ya para compartir con ustedes. Reunión positiva con docentes y con Ana aguardan reunión. Bueno, tienen que reunirse con Mercedes Amarilla para llegar a una solución. Gracias por el acompañamiento. Feliz jornada para todos. Que todo salga bien la actividad de este día miércoles, mitad de semana, que nos permite, por lo menos en esta hora de la mañana, disfrutar de un sol radiante y un tiempo tranquilo, por lo menos en esta parte del territorio nacional. Que tengamos una productiva jornada. Si Dios permite, nos reencontramos mañana a partir de las 7 de la mañana con otra transmisión vía Facebook. Esto lo pasamos a YouTube para que ustedes tengan también a mano el material y puedan estar al tanto de estas informaciones que hemos compartido en esta mañana. Feliz resto de jornada para todos. Siempre kasumire bebe baikue sheke wire kobo Obane angue kada bukare shekera jobu Urohai koviai ajebu abuela shenera aro Isinte jebe panai begui bei semba embuasu Nyanyai de winde aiko bako ai saiko be asu Jaigo marire kujai kupona nyonyom divete Nesere bebe sere jarei semo ureku Ai kore indawi amibei upete wibe